Dios te bendiga y bienvenido al día número 264 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy y leer la palabra de Dios juntamente conmigo en esta aventura de 365 días en los cuales estamos leyendo la Biblia en este año. El día de hoy vamos a leer el libro de Amós capítulo 8 y el capítulo 9 y a la vez vamos a leer el libro de Abdías capítulo 1 ya que solamente tiene un capítulo. Así que estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente para los que nos van a estar siguiendo con la lectura. Y antes de comenzar, me gustaría recordarte que este podcast está disponible en 3 plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Así que lo puedes escuchar en cualquiera de esas 3 plataformas de tu preferencia y te invito a que por favor lo compartas, te suscribas, te agregues allí, ¿verdad? Para que otras personas también puedan, ¿verdad? También unirse, compártelo, Señor, compártelo, para que otras personas también puedan unirse también a leer la Biblia con nosotros en lo que resta de este año. Aleluya. Así que antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea hablando en nuestras vidas, tal como cada día se lo pedimos. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Pedimos, Señor, que tú seas, Señor, hablando nuestras vidas y nuestros corazones, Señor, a través, Señor, de lo que tú tienes, Señor, en tu palabra escrito en Amós, Señor, y en Abdías, Señor. Padre, pido por la vida de cada persona, Señor, que se estará conectando, Señor, que tú seas, Señor, hablando, Señor, Padre Santo, a sus vidas, revelándote a ellos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Damos a ti toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Amós capítulo 8, verso 1 en adelante y dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Señor soberano me mostró otra visión. Esta vez vi una cesta llena de fruta madura. ¿Qué ves, Amós?, me preguntó. Una cesta repleta de fruta madura, contesté. Entonces el Señor dijo, al igual que esta fruta, Israel está maduro para el castigo. No volveré a demorar su castigo. En aquel día el canto en el templo se convertirá en lamento. Habrá cadáveres tirados por todas partes. Serán llevados fuera de la ciudad en silencio. Yo, el Señor soberano, he hablado. Escuchen esto, ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado. Ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado. Pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. Y el grano que venden lo mezclan con los desechos barridos del piso por una moneda de plata o un par de sandalias. Convierten en esclavos a los pobres. Ahora el Señor ha hecho este juramento por su propio nombre, el orgullo de Israel. Nunca olvidaré las cosas perversas que han hecho. La tierra temblará a causa de sus acciones y todos harán duelo. La tierra subirá como el río Nilo en tiempo de inundaciones. Se levantará y volverá a hundirse. En aquel día, dice el Señor soberano, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día se oscurezca la tierra. Convertiré sus celebraciones en lamentos y su cantar en llanto. Se vestirán de luto y se raparán la cabeza en señal de dolor, como si su único hijo hubiera muerto. ¿Qué tan amargo será ese día? Ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día, las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se desmayarán, sedientos por la palabra del Señor, y los que juran por los vergonzosos ídolos de Samaria.
los que hacen juramentos en nombre del Dios de Dan y votos en nombre del Dios de Beerseba. Todos caerán y nunca más se levantarán. Amós capítulo 9. Entonces vi una visión del Señor, quien estaba de pie junto al altar, y dijo: Golpea la parte superior de las columnas del templo para que los cimientos se sacudan. Derriba el techo sobre las cabezas de la gente. Mataré a espada a los que sobrevivan. Nadie escapará. Aunque caben hasta el lugar de los muertos, allí descenderé y los sacaré. Aunque suban hasta los cielos, de allí los derribaré. Aunque se escondan en la cumbre del monte Carmelo, allí los buscaré y los capturaré. Aunque se oculten en el fondo del océano, enviaré tras ellos a la serpiente marina para que los muerda. Aunque sus enemigos los lleven al destierro, ordenaré a la espada que allí los mate. Estoy decidido a traerles desastre y no ayudarlos. El Señor de los ejércitos celestiales, toca la tierra y ésta se derrite, y todos sus habitantes lloran. La tierra sube como el río Nilo en tiempos de inundaciones, y luego vuelve a hundirse. El hogar del Señor llega hasta los cielos, mientras que sus cimientos están en la tierra. Él levanta agua de los océanos y la vierte como lluvia sobre la tierra. El Señor es su nombre. Israelitas, ¿son ustedes más importantes para mí que los etíopes?, pregunta el Señor. Saqué a Israel de Egipto, pero también traje a los filisteos de Creta y a los arameos de Kir. Yo, el Señor soberano, estoy vigilando a esta nación pecaminosa de Israel y la destruiré de la faz de la tierra. Sin embargo, nunca destruiré por completo a la familia de Israel, dice el Señor, pues daré la orden de sacudir a Israel junto con las demás naciones, como se sacude el grano en un cernidor. Sin embargo, ningún grano verdadero se perderá. En cambio, todos los pecadores morirán a filo de espada. Esos que dicen nada malo nos sucederá. En aquel día restauraré la casa caída de David. Repararé sus muros dañados. De las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Israel poseerá lo que quede de Edom y todas las naciones que he llamado a ser mías. El Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. Llegará el día, dice el Señor, en el que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas. Reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán su vino. Los plantaré firmemente allí, en su propia tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor tu Dios. Aleluya. Así que hemos terminado de leer el libro de Amós, capítulo 8 y el capítulo 9. Y estos capítulos presentan visiones de juicio severo por la corrupción y la idolatría de Israel. Pero vemos que terminan con una promesa de restauración de parte de Dios para la familia de Israel. Y en el capítulo 8 vemos que Dios muestra a Amós un canasto de fruta madura, dejándole saber: Israel ya está listo, ha llegado al máximo y ya el juicio está sobre ellos, vendrá para ellos. El juicio sobre Israel ya está listo. Y vemos que se anuncia el fin del reino. Los cantos se convertirán en lamento. Ya no habrá más que el pueblo vaya y haga lo que se les dé la gana, viviendo tal como a ellos les plazca, sino que le está diciendo:
aquellos cantos que ellos están cantando ahorita tras sus dioses, tras sus ídolos, se van a convertir en lamento y habrá muerte terrible. El pecado del pueblo ha llegado al extremo. Oprimían a los pobres, esperaban que pasaran las fiestas religiosas solo para volver a comerciar con trampa, con balanzas injustas. Engañaban con medidas falsas y vendían hasta la basura del trigo. Y Dios no le agrada esto. Muchas veces en nuestra cultura hoy en día, y lo he escuchado una y otras veces, y en las cuales personas dicen, pero nadie se va a dar cuenta. Pero nos vamos a ahorrar $1 o $2 si decimos tal mentira blanca, o si hacemos esto y lo otro. Pero Dios lo está viendo. Dios está viendo esas balanzas injustas. Dios está viendo esa mentira. Dios está viendo el corazón. Y Dios está llamando la atención y diciendo, no es correcto. Yo quiero un pueblo justo. Yo quiero un pueblo santo. Yo quiero un pueblo íntegro que hace lo correcto aun cuando nadie lo está viendo. Y Dios aquí al pueblo de Israel le está anunciando una hambruna. No de pan ni de agua, sino de oír la palabra del Señor, porque van a querer ellos buscar la presencia de Dios, saber qué hacer, qué es lo que viene de parte de Dios, qué es lo que ellos deberían de hacer, y no van a poder encontrar la palabra del Señor, porque se han alejado tanto ellos de Dios. Porque han ido tras sus dioses, han ido tras sus ídolos, han ido tras hacer su voluntad, hacer las cosas a su manera. El pueblo buscará su palabra y no la encontrará, anuncia. Y en el capítulo 9 vemos nosotros que Amós ve al Señor junto al altar, listo para derribar el santuario y destruir a los que confían en la religión externa, por decirlo así. Y vemos que el juicio sería total. Nadie podría esconderse de Dios, pobres y ricos. Sin embargo, vemos nosotros que Dios en su misericordia, después de haber traído corrección, juicio, Él una vez más levantaría la casa caída de David. Vendrían días de abundancia y restauración. La tierra iba a producir en exceso. Los montes iban a destilar vino nuevo. Y Dios plantará su pueblo en la tierra y nunca más serían arrancados. Aleluya. Dios trae corrección, disciplina a nuestras vidas. Pero su deseo es poder restaurar, poder corregir, para poder bendecir. Aleluya. Dios es justo. Él es justo. Y aún en su justicia, aunque seamos nosotros hijos de Dios, aunque el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Él, era su pueblo, a quien Él se había dado, Él no iba a permitir, no les iba a pasar por alto el pecado. Él iba a corregir, porque Él es un Dios justo. Aleluya. Y el pueblo se había alejado de Él y necesitaban volverse a Dios. Pero aún en medio del juicio y la corrección, Dios en su misericordia extiende su gracia y su favor para poder traernos de nuevo a la verdad y a su bendición. Aleluya. Así que hemos terminado el libro de Amós, 9 capítulos donde estamos viendo nosotros este
es este juicio de parte de Dios, esta advertencia de parte de Dios, donde Dios está diciendo, lo siento mucho, pero ya ha llegado al tope, al máximo, el pecado de mi pueblo. Y el juicio vendrá. La corrección es necesaria. Aleluya. Y vamos ahora a comenzar el libro de Abdías. Abdías es un capítulo, es el libro más corto de todo el Antiguo Testamento con solo 21 versículos. Y a pesar de su brevedad, vamos a ver nosotros que su mensaje es directo y, y muy poderoso, porque habla del juicio de Dios contra el orgullo y de esa victoria final del Señor. Abdías fue un profeta que habló en tiempos de gran conflicto entre Israel y Edom. Edom, que es descendiente de Esaú, era el pueblo hermano de Israel, descendiente de Jacob. Sin embargo, en lugar de apoyar a Judá en sus momentos de crisis, vemos nosotros que los edomitas se alegraron de su desgracia, de sus problemas, y participaron en su destrucción. El libro denuncia el orgullo y la traición de Edom, que se regocijó del sufrimiento de Judá. Abdías proclama que Dios derribará a Edom y a toda nación que se levante con soberbia contra él, mientras que promete que el pueblo de Dios será restaurado y su reino establecido. Aleluya. Y algunos de los temas que vamos a ver dentro de esos 21 versículos son el juicio contra Edom por su orgullo y crueldad, la justicia de Dios contra todas las naciones que oprimen a su pueblo, la restauración y victoria final de Sion, la soberanía de Dios sobre toda la historia. Y la estructura del libro es la siguiente. Del versículo 1 al 14 veremos lo que es el juicio contra Edom por su orgullo y traición. Y de los versículos 15 al 21 estaremos viendo lo que es el día del Señor, juicio universal y la restauración del pueblo de Dios. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer el verso 1 del capítulo 1 de Abdías. Y dice así: esta es la visión que el Señor soberano reveló a Abdías acerca de la tierra de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor, que un embajador fue enviado a las naciones para decir: prepárense todos, convoquemos a nuestros ejércitos y ataquemos a Edom. El Señor dice a Edom: te haré pequeña entre las naciones, serás muy despreciada, has sido engañada por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Te preguntas con arrogancia. Pero aunque te remontes tan alto como las águilas y construyas tu nido entre las estrellas, te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. Si vinieran ladrones en la noche y te robaran, ¿qué desastre te espera? ¿No se llevarían todo? Los que cosechan uvas siempre dejan unas cuantas para los pobres, pero tus enemigos te aniquilarán por completo, registrarán y saquearán cada rincón y cada grieta de Edom, se llevarán hasta lo último de los tesoros escondidos. Todos tus aliados se volverán contra ti y ayudarán a expulsarte de tu tierra. Te prometerán paz mientras traman engañarte y destruirte. Tus amigos de confianza te tenderán trampas y ni siquiera te darás cuenta. En aquel día ni una sola persona sabia quedará en toda la tierra de Edom, dice el Señor, pues destruiré en las montañas de Edom a todos los que tengan entendimiento. Los más poderosos guerreros de Temán sentirán temor, y todos en las montañas de Edom serán exterminados en la masacre. A causa de la violencia con la que te trataste a tus parientes cercanos de Israel,
te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Cuando tus parientes fueron invadidos, te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. Los invasores se llevaron su riqueza y echaron suertes para repartirse Jerusalén, pero tú actuaste como un enemigo de Israel. No debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas. No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. No debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia. No debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían semejante calamidad. No debiste regodearte de su destrucción mientras sufrían semejante calamidad. No debiste robar sus riquezas mientras sufrían semejante calamidad. No debiste pararte en la encrucijada para matar a los que intentaban escapar. No debiste capturar y entregar a los sobrevivientes en su terrible tiempo de angustia. Se acerca el día cuando yo, el Señor, juzgaré a todas las naciones paganas. Como le hiciste a Israel, así se hará contigo. Todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza. Así como te tragaste a mi pueblo en mi monte santo, así tú y las naciones vecinas se tragarán el castigo que derramaré sobre ti. Sí, todas las naciones beberán, se tambalearán y desaparecerán de la historia. Sin embargo, Jerusalén será un refugio para los que escapen. Será un lugar santo, y el pueblo de Israel regresará para reclamar su herencia. El pueblo de Israel será un fuego violento y Edom un campo de hierba seca. Los descendientes de José serán una llama que rugirá a través del campo, devorándolo todo. No quedará nadie con vida en Edom. Yo, el Señor, he hablado. Entonces mi pueblo, que vive en el Negev, ocupará las montañas de Edom. Los que viven en las colinas de Judá poseerán las llanuras de los filisteos y se apoderarán de los campos de Efraín y de Samaria. Y el pueblo de Benjamín ocupará la tierra de Galaad. Los desterrados de Israel volverán a su tierra y ocuparán la costa de Fenicia hasta Sarepta al norte. Los cautivos de Jerusalén, desterrados en el norte, volverán a casa y repoblarán los pueblos del Negev. Los que hayan sido rescatados subirán al monte Sión en Jerusalén, para gobernar sobre las montañas de Edom, y el Señor mismo será rey. Aleluya. Así que hemos comenzado y hemos terminado el libro de Abdías, un solo capítulo, 21 versículos. Y dentro de este libro, el más corto del Antiguo Testamento, aún siendo breve, vemos nosotros este mensaje de parte de Dios anunciando juicio contra Edom por su orgullo y crueldad, y promete vindicación para su pueblo. En este capítulo 1 vemos nosotros que Dios dirige su palabra contra Edom. Estos Edom eran descendientes de Esaú. Eran descendientes de Esaú, por lo cual eran parientes cercanos de Israel, ya que Israel descendía de Jacob. Esaú y Jacob eran hermanos, los edomitas descendían de Esaú y los israelitas de Jacob. Y vemos nosotros que Dios está hablando en contra de Edom por su orgullo y violencia contra su hermano Jacob, Israel. Y dentro de esa violencia que ellos habían cometido era el alegrarse de la desgracia de Israel y a la vez participar en los saqueos y destrucción durante la caída de Jerusalén. Así que Dios les anuncia juicio absoluto. Edom sería humillado, sus fortalezas destruidas y su pueblo disperso, porque ellos no se habían mantenido al margen, porque ellos no habían defendido al pueblo de Israel, a sus parientes. Al mismo tiempo, vemos que Dios promete vindicar a Israel, hacer justicia para Israel, su pueblo,
heredaría lo que les correspondía y vivirían seguros bajo la protección de Dios. Y vemos que el capítulo termina recordándonos que el orgullo y la violencia traen destrucción, no agradan a Dios, mientras que la justicia de Dios siempre va a llegar, no a nuestro tiempo, sino que al tiempo de Dios. Aleluya. Así que hemos visto que dentro de el libro de Amós y el libro de Abdías vemos este carácter de parte de Dios, que es la justicia, que Él es un Dios justo. Él no trae castigo simplemente por traer castigo, sino porque Él quiere corregir la maldad y el pecado en nuestros corazones. Él quiere que nuestro corazón sea como el de Él, justo, recto, lleno del amor de Dios. Aleluya. Que representemos a Él, su imagen, y no el pecado. Aleluya. Así que gracias porque te has conectado el día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura del día de hoy, y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.